El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir consigo a solas a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Ese es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Cada una de las lecturas que la liturgia nos presenta en este domingo nos traen una palabra positiva. Podríamos hablar que esa palabra de este domingo, toda ella, nos habla en positivo, no en negativo. Y es tanto así que la misma palabra de Dios entonces es la que nos anima a cada uno de nosotros para avanzar a lo largo de esta Santa Cuaresma. Pero ¿qué de positivo tiene la palabra de Dios hoy? La primera lectura nos habla de una bendición. Dios bendice a Abraham y ciertamente Dios pone a prueba la fe de Abraham. Dios invita a salir a Abraham de su tierra y a dejarlo todo. Y en ese viaje hacia lo desconocido no cuenta más que con una sola promesa, la promesa de una bendición. Y por lo tanto, eso es lo que Abraham quiere tener, una bendición. El verbo bendecir es una bendición
que no solamente recae sobre Abraham como el padre, es una bendición que pareciera que se prolonga, es una bendición para Abraham, es una bendición para la familia y es una bendición para sus descendientes. Parece que el encuentro con Dios le dio a Abraham un nuevo norte. El encuentro con Dios le dio a Abraham un nuevo sentido de su vida. Dios invita a Abraham a salir de su tierra, pero no para sufrir, sino para llegar a una tierra donde recibirá la bendición de Dios. Y lo bueno de todo eso es que esa bendición también es para cada uno de nosotros. Dios bendice a Abraham y Dios por medio de Abraham bendice a sus hijos y a las generaciones. Nosotros somos portadores de esa bendición y por lo tanto nosotros como portadores de una bendición también debemos bendecir a los otros. Esta primera palabra de hoy tiene que llevarnos a nosotros a ser bendición para los demás. Sé bendición para los demás, dice la palabra de Dios, no seas maldición. Porque cuando maldices, el otro será maldito. Pero cuando bendices, el otro será bendecido. Qué bueno que bendijéramos siempre. Qué bueno que nuestra vida sea una continua bendición para el otro. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame sobre ti las gracias. Que Dios te conceda la paz, como decía Moisés a su pueblo. Esa es la bendición que Dios quiere para cada uno de nosotros, pero que también nosotros queremos para los demás. Esa es nuestra primera palabra positiva en el día de hoy. La primera palabra positiva es: somos bendición. Y como somos bendición, bendeciremos también a los demás. La segunda palabra nos la trae la segunda lectura en una manera quizás mucho más grande. Decía la segunda lectura que la salvación de Dios no fue solo para Abraham. La bendición, la salvación de Dios es para todos. Oído, la salvación de Dios es para todos, para ti y para mí. Es hermoso cuando el apóstol San Pablo nos dirá que Dios, desde antes de la creación, dispuso darnos su gracia y nos ha salvado. La salvación, mis queridos hermanos y hermanas, no depende de nuestros esfuerzos, no depende de nuestros méritos, sino de la pura gracia y misericordia de Dios. Él te ofrece la salvación gratuitamente. Otra cosa es que tú la aceptes. Porque Dios deja a tu libertad y a tu voluntad el aceptar la salvación. Pero Dios ya nos la ha concedido desde antes de la creación. Eso es muy hermoso. Todos estamos llamados a la salvación
gratuitamente, pero unos la toman y otros la dejan. Dios respeta la decisión que tú tienes de esa salvación. Por eso, en este tiempo de gracia que estamos, en ese tiempo de Cuaresma, a eso es lo que nos invita la Iglesia y a eso es lo que nos invita Dios. Recordemos una palabra que escuchábamos el miércoles de ceniza, cuando el apóstol San Pablo decía que este es el tiempo de la gracia, este es el día de la salvación. Y como es el día de la salvación, el tiempo de la gracia, entonces esa salvación está en nuestras manos. Nos la ha dado Dios gratuitamente. ¿Quieres tomarla o quieres dejarla? Pero recuerda, la salvación es para todos. Y el tercer regalo que nos regala la palabra hoy, la tercera palabra positiva que nos regala hoy la palabra, es precisamente el relato de la transfiguración. Es un relato hermosísimo, quizás muchos de nosotros lo tenemos en nuestra mente. Es un relato que nos lleva fácilmente a entrar en sintonía con Dios. Parece que en un momento dado los apóstoles quedaron deslumbrados con la persona de Jesús. Y aquellos apóstoles vieron claramente cómo se manifestaba la gracia, cómo se manifestaba el poder, cómo se manifestaba el amor, cómo se manifestaba la salvación de Dios en Jesús. Y en ese momento de la transfiguración, ellos se sintieron confirmados en su fe. Se dieron cuenta que a pesar de que en algún momento les podía resultar más o menos difícil seguir a Jesús, lo que iban a encontrar si le seguían hasta el final era la luz. Si le seguían hasta el final era la salvación, era la gracia. Por eso el mensaje que se escucha del Padre del cielo señalando a Jesús, lo han escuchado bien los discípulos. Ese es mi Hijo. Escúchenlo. En ese momento, mis queridos hermanos y hermanas, fue precisamente el momento en el que ellos se confirmaron en su fe. Ese fue el momento en el cual ellos se abrieron a la gracia, ellos se abrieron al poder, ellos se abrieron al amor, se abrieron a la salvación que Dios les estaba regalando. 3 lecturas hoy que nos invitan a tomar el camino adecuado. 3 lecturas que nos invitan, mis queridos hermanos, a salir de nuestra tierra, a salir de la vida que nos hemos acostumbrado para ir a la tierra donde nosotros encontraremos la bendición de Dios, salir de nuestros esquemas, salir de nuestros pecados, salir de nuestras miserias para encontrar salvación, para encontrar la bendición de Dios, para descubrir, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ha salvado desde el inicio, para descubrir que Dios nos ha amado desde el siempre y para siempre, para descubrir que Dios
nos deslumbra con su luz, con su amor, con su gracia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esa Cuaresma que cada uno de nosotros estamos viviendo no es un tiempo de oscuridad, no. Esa Cuaresma no es un tiempo de oscuridad. Esa Cuaresma, mis queridos hermanos, es un tiempo para que cada uno de nosotros tratemos de salir de la oscuridad, para que nosotros nos dejemos deslumbrar por Jesucristo vivo y resucitado en la Pascua. Ese tiempo de la Cuaresma debe ser para ti y para mí, mis queridos hermanos y hermanas, un abrir nuestros ojos a la luz. Es nosotros querer tener la salvación y tener la bendición de Dios. Por eso es que Jesús nos invita a seguirle. Por eso Jesús nos invita a que le escuchemos. Por eso la Cuaresma es un tiempo para acostumbrarnos a mirar bien esa luz que es el mismo Jesús. Yo quisiera invitarlos, mis queridos hermanos y hermanas, durante esos días, durante esta semana podría ser, para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y podamos preguntarnos, a ver, ¿qué zonas de oscuridad hay en tu vida? ¿Y cuáles son aquellas que necesitan ser iluminadas por Jesús en la transfiguración? ¿Cuáles zonas de mi vida necesitan ser transfiguradas? Necesitan más luz. ¿Y por qué no dejarnos transfigurar por Jesús? Pregúntate durante todos estos días si de verdad quieres que esa luz entre en lo más profundo de tu ser. Lee la Biblia, la palabra de Dios algún momento, para que ella te ilumine tu vida y para que con esa palabra puedas iluminar aquellas áreas de tu vida. Reza con tu familia un momento durante esta semana. Pídele al Señor junto con tu familia para que Él siga transfigurando tu vida y la vida de tu familia. Y haz lo posible por compartir la palabra y por compartir ese don y esa bendición que Dios a ti te ha concedido. Escuchemos la voz de Jesús y dejemos que Él, durante ese tiempo de la Cuaresma, siga regalándonos su gracia y su bendición. Amén.